Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 58. La depresión de Isabella. 40 latigazos no era un castigo lo suficientemente severo como para matar a un hombre adulto sano, pero tampoco era un castigo que lo hubiera dejado incapaz de caminar por sus propios medios. Tras ser azotado con la parte superior del cuerpo expuesta y con todo el torso arrancado, Zanobi, que no podía sentarse ni acostarse porque lo azotaron con las nalgas expuestas, fue llevado a la residencia del cardenal de Mare, en una camilla, al amanecer después de causar un alboroto. En la casa también estaba Lucrecia, a quien habían traído temprano por la noche después de haberse desmayado. Fue una escena nocturna loca que vivió el cardenal de Mare cuando llegó tarde a casa después de trabajar. El cardenal de Mare convocó a toda su familia al salón del primer piso. Entre ellos se encontraba Zanobi, que gemía de dolor. Apretó los dientes y le preguntó a Zanobi: «Te he estado dando refugio, ropa y comida durante los últimos 22 años. ¿En qué estabas pensando cuando le hiciste daño a mi hija?». Después de haber sido azotado 40 veces, Zanobi, que estaba completamente sobrio, inventó una excusa, a diferencia de cuando había hablado frente a León III. Zanobi dice: «Lo hice porque Isabella me lo pidió». Su motivo oculto era que el cardenal parecía favorecer más a su hija mayor, por lo que quería utilizar a Isabella como paraguas para proporcionarle algo de refugio del viento y la lluvia. Por otra parte, los hermosos ojos de Isabella estaban llenos de asombro. «Eso es una locura». Isabella dice: «¿Cuándo dije algo como eso?». Isabella no tenía intención de humillarse delante de su padre para ayudar a Zanobi. Isabella dice: «Eso es una mentira descarada de tu parte. Tú, Zanobi, le mentiste a su majestad el rey diciéndole que nunca le habías disparado a Ariadne, y ahora vienes a la casa y te atreves a decir excusas». Isabella olvidó por completo el pasado cuando solía coquetear frente a Zanobi, llamándolo repetidamente hermanito con una voz dulce como la miel, y le cortaba la cola gritándole con fuerza como si fuera su subordinada. Zanobi quedó impactado por el desarrollo que era diferente a lo que había imaginado y cuestionó a Isabella. Zanobi dice: «Dijiste que le querías dar una buena paliza a esa chica». Esto fue una corrección en el cerebro de Zanobi. Estrictamente hablando, fue Zanobi quien primero sugirió: «Le daré una buena paliza a esa chica». Isabella estaba muy contenta, pero solo dio una respuesta afirmativa pasiva. La astuta de Isabella se dio cuenta de esto de inmediato. Isabella dice: «Fuiste tú quien dijo: le voy a hacer pasar un mal rato». «¿En qué momento te ordené hacerlo?». Isabella estaba tan molesta que estaba a punto de volverse loca. Esta vez definitivamente había algo en Isabella que la hacía sentir molesta. Isabella dice: «No, y aunque tuvieras que regañarla, pensé que solo la regañarías en la casa o la harías sufrir un poco. ¿Quién hubiera pensado que le dispararías con una ballesta a alguien en el evento de caza?». Zanobi dice: «¿Dispararle al caballo?». Era una ballesta que se disparó pensando que no importaba si le daba a la persona, pero Zanobi también razonó esa parte. Isabella, tal vez juzgando que no encontraba el sentido, se dirigió al cardenal de Mare y le contó a su padre la situación. Isabella dice: «Papá, te juro que yo no lo ordené. Puede que me haya equivocado y no lo haya detenido, pero no soy una chica loca que le ordenaría a alguien disparar una ballesta». El cardenal de Mare tenía una pregunta un poco diferente. «Isabella, ¿qué demonios hizo Ariadne para que la odies? ¿Tanto odias a tu hermanastra?». Isabella dice: «No. Por supuesto que no». Isabella rápidamente lo negó, temiendo que la etiquetaran como una niña antipática. Excluir a uno de sus hermanos porque tenía una madre diferente era considerado un acto vulgar en el reino etrusco. Y de hecho Isabella odiaba a Ariadne porque amenazaba su propia gloria, no porque tuviera una madre diferente. «Incluso si fuera mi hermana de sangre, habría hecho lo mismo». Isabella dice: «Ariadne es demasiado arrogante». Cardenal de Mare dice: «¿Es arrogante?». Zanobi dice: «Arrogante. No sabes lo aterradora que es mi prima». Zanobi, que no sabía que incluir, se entrometió. Odiaba a Isabella por haberlo arrojado, pero odiaba aún más a Ariadne porque lo ignoraba. Isabella era típicamente bella, famosa por su belleza, hija de una tía rica e hija de un cardenal, por ello Zanobi la consideraba superior a él.
Ser tratado mal por un oponente superior era algo que Zanobi podía aceptar. Pero Ariadne, que había salido del vientre de una criada y había crecido en una granja rural como él, y que recientemente se había vuelto más bonita, era claramente, en la opinión de Zanobi, una muchacha que debería ser inferior a él. A Zanobi le molestaba mucho el hecho de que alguien más joven que él le respondiera. Esto era algo insoportable. El cardenal de Mare miró a Ariadne con expresión atónita, luego miró de un lado entre Zanobi e Isabella. Cardenal de Mare dice que insolente eres. Cuánto mal hizo para tener que ser rescatado por un hombre que cazaba en el bosque de Orte. Hubiera sido un golpe fatal a su reputación si pasaba la noche en el bosque. ¿Qué actitud al hacerle algo así a tu propia prima, no a mi propia hija? La voz del cardenal de Mare iba haciéndose cada vez más fuerte. La dirección de la ira era un poco extraña, pero aún así era ira. Era él quien gestionaba el sagrado salón de Ercole y lo hace todo sin alzar la voz, pero estos días, en casa, se enfadaba cada vez más. El cardenal de Mare dice, mi segunda hija se queda en casa todo el tiempo y también leyendo libros. ¿Cómo puedes hacerle algo tan malo? Isabella dice, papá. Me dijo, maldita perra, te voy a tirar por la basura. El cardenal de Mare dice, ¿qué? El cardenal de Mare no podía creer lo que oía. ¿Dónde aprendiste esas palabras tan vulgares? Isabella dice, eso lo dijo Ariadne. No yo. El cardenal de Mare se llevó la mano a la cabeza. El cardenal de Mare dice, Isabella. Ahora intentas menospreciar a tu hermana con tus mentiras. Esta vez Isabella estaba realmente molesta, pero las innumerables mentiras que había dicho hasta ahora la estaban frenando. El cardenal de Mare pensó que Isabella le había pedido a Zanobi que castigara a Ariadne. Esta era una sospecha razonable, ya que Isabella había intentado previamente menospreciar a Ariadne en el baile de debut. El cardenal de Mare llegó a una conclusión y pronunció una sentencia sobre Isabella. Hasta ahora nunca te había tocado cuando salías a hacer lo que querías. Eso es porque creía que eras de esas personas que saben distinguir entre lo importante y lo que no. Por mucho que la odies o te desagrade, es tu hermana y es parte de nuestra familia, tienen que pasar los momentos difíciles juntas como familia. Isabella palideció al leer el matiz del cardenal de Mare. El cardenal de Mare continuó hablando sin prestar atención. Donde quiera que vayas, incluso con tu primo, vas por ahí hablando mal de tu propia hermana. Yo que soy tu padre te he estado vigilando todo este tiempo. Te di más de 1 o 2 oportunidades, pero hoy. Me decepcionaste de verdad. Miró severamente a Isabella y pronunció la sentencia. Te quedarás en casa y no saldrás por el momento. No hasta que hayas terminado de leer Historia de la ciudad de la dama, y me hayas entregado un informe del libro. Fue una decisión muy indulgente teniendo en cuenta que Arabella a menudo estaba confinada en su habitación y obligada a ayunar, comiendo únicamente pan seco y agua. Pero esta fue la primera disciplina y castigo que Isabella recibió por parte del cardenal de Mare desde que nació. Isabella dice, papá. A pesar del trato extremadamente generoso del cardenal de Mare, Isabella comenzó a derramar lágrimas de resentimiento. Pero el cardenal de Mare parecía no tener intención de retractarse de su decisión una vez tomada. Giró la cabeza lejos de Isabella, que estaba llorando, y miró a Zanobi, luego abrió la boca con severidad. ¿Y a ti? Desde el principio te consideré como una basura humana. Zanobi se sorprendió al escuchar palabras tan sinceras del cardenal de Mare, a quien solo conocía como un tío generoso. Esto no puede estar pasando, aunque el título de caballero era el futuro de Zanobi, la generosidad de su tío era la única fuente de ingresos de Zanobi y su familia. El cardenal de Mare dice, pensé que era una estupidez que Lucrecia invirtiera en ti, pero si eso la hacía sentir mejor, entonces no me importaba. Pero no solo eres inútil, también eres alguien perjudicial. El cardenal de Mare miró a Zanobi como si estuviera mirando a un insecto. Zanobi se estremeció ante la fría mirada del cardenal. Las miradas de repugnancias de aquellos en altas posiciones de rango, a quienes consideraba como sus iguales, o lo suficientemente buenos para interactuar con ellos, eran tan dolorosas como el látigo que había recibido antes. El cardenal de Mare dice, le disparaste una flecha a la espalda de mi hija. No creo que le hayas disparado al caballo. Le disparaste a Ariadne sin pensar que le harías daño. Zanobi se estremeció. ¿No cómo lo supo? ¿Lee mis pensamientos?
El cardenal de Mare dice, es imposible que alguien como tú, que es perezoso para practicar y que sus habilidades son súper terribles, hubiera disparado una flecha con la confianza de que daría en el blanco. Fue una reflexión digna del padre biológico de Ariadne. El cardenal de Mare, que había estado moviendo la cabeza, pronto tomó una decisión fría y con voz abstracta. Llévenselo y córtenle todos los tendones de ambos brazos, córtenle también los tendones de ambos tobillos. Ese será el precio de pago por dispararle a mi hija con una ballesta y luego colarse descaradamente en mi casa. Si la familia Rossi tiene alguna queja, díganles que no abran la boca hasta que escupan el costo de la sangre y el costo de vida. Si le cortan los tendones de sus extremidades, Zanobi nunca más podría sostener una ballesta ni nada parecido. No podrá caminar ni trabajar correctamente. Los hombres de la casa, incluido el mayordomo Niccolò, corrieron hacia Zanobi, que estaba pálido y asustado. Hasta entonces la actitud rígida de Zanobi, que había pensado que había recibido todo el castigo de parte del rey, cambió a un castigo sumamente humillante. Zanobi dice: tío. Tío. Por favor, ayúdame, sálvame. El cardenal de Mare dice: ¿quién es tu tío? ¡Qué insolente eres! Ante la reprimenda del cardenal de Mare, el mayordomo Niccolò golpeó a Zanobi sin piedad con un garrote por su amo. Zanobi dice: uff. El cardenal de Mare dio una instrucción más, dejando a Zanobi acurrucado como un camarón. El cardenal de Mare dice: antes de que lo arrastres, espera un minuto. Necesito que escuche lo que diré y luego que salga. Sí. Su eminencia el cardenal. Se volvió hacia Lucrecia por última vez. Su voz era bastante cariñosa. Cariño, deberías saber cuánto me he preocupado por ti. Lucrecia, que había estado derramando lágrimas incesantemente cuando escuchó la historia de las extremidades cortadas de Zanobi, levantó la cabeza hacia el cardenal de Mare. Ni siquiera parecía tener energía para protestar. Pero el cardenal de Mare no mostró ningún signo de compasión. El cardenal de Mare dice: soy un sacerdote. No puedo formar una familia. No puedo darte una posición digna como esposa. Lo siento mucho, así que no tienes idea de cuánto me he esforzado por ser bueno contigo. Fue aún más aterrador porque hablaba con tanto cariño y suavidad. No tengo palabras para expresarte lo agradecido que estoy por cómo has liderado y criado a mi familia, aunque no seas mi esposa oficial. Siempre pensé que priorizabas a nuestra familia. Hasta el día de hoy. Los ojos verdes oscuro del cardenal de Mare miraron fríamente a Lucrecia.